Saludos desde el estudio Aracelis Melo en su canal AME de la República Dominicana. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de los 36.000 millones que quieren los choferes, de la explotación de mujeres en las bancas de apuestas, del costo de nivelar estudiantes deficientes en la UAS, de los apagones y las historias de Bichara, de la reanudación de trabajos en la terminal del Parque del Este, de los moteles en el centro de Licey al Medio, de lo que significa sellar la frontera, de nuestro nuevo récord, segundo lugar en corrupción de América Latina y de muchos temas más. Así que vamos a comenzar. A propósito de la quiebra del gigante turoperador Thomas Cook, vamos a escuchar la autorizada opinión del doctor Juan Yadó, que es economista, consultor y experto en turismo. Juan. Gracias, Freddy. Hoy me voy a referir a la quiebra inesperada, por cierto, del gigante turístico que lleva por nombre Thomas Cook. Es un conglomerado enorme de diferentes empresas que tienen que ver con la industria turística y que tiene su sede en Londres. Es el tour operador más viejo del mundo, tiene 178 años operando, porque su fundador, que se llamó Thomas Cook, fue en 1841 que creó el primer paquete de viaje organizado. Y de ahí en adelante siguió creciendo hasta convertirse en el segundo tour operador más grande del mundo, después de la alemana TUI. Una muestra de la incidencia de esta empresa en la industria turística mundial se deriva del hecho de que los partes de prensa dan cuenta de que hay 600.000 turistas distribuidos por el mundo entero con auspicios o a través de los paquetes turísticos de Thomas Cook. De eso hay 150.000 que son británicos. El gobierno británico ha ofertado transporte de regreso a Gran Bretaña en aviones alquilados por el gobierno para garantizar el regreso de esos 150.000. El país que más recibe clientes de Thomas Cook es España, desde hace mucho tiempo. Y Thomas Cook es una empresa que se cotiza en bolsa. El principal accionista es Fosun, un conglomerado chino de Shanghái, que tiene un 6% de las acciones, y que había ofertado 1.100 millones de dólares para salvarle la situación a Thomas Cook, pero no llegaron a un acuerdo sobre los restantes 250 millones de dólares que eran necesarios para salvar a la compañía. Las lecciones para la República Dominicana, bueno, lo que nosotros debemos aprender es de que somos parte de un gran tinglado del mercado turístico mundial. No es posible saber, ni las autoridades dominicanas saben, cuántos turistas de Thomas Cook están actualmente en el país. El Ministerio de Turismo ha dicho que hay 600 clientes de Thomas Cook actualmente, pero esos son los británicos solamente. Es decir, que deben haber varios miles más que están en el país esperando que se resuelva la situación y terminando de usufructuar los paquetes vacacionales que le compraron a Thomas Cook. No creo que esto va a significar mayores daños a la industria dominicana. Recordemos que el 95% de las habitaciones hoteleras en nuestro país son de propiedad extranjera y es más a las cadenas españolas que más le interesa la recuperación de la empresa. De hecho, ellas han hecho un intento de ayudar, pero ese intento no fue aceptado por el gobierno británico. Tenemos entonces que liberarnos de la mentalidad aldeana, por lo menos en el área turística, y saber que somos parte del mundo.
Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. En la provincia estuvo localizada sobre el territorio y el descargado tal como ayer sucedió. Comenzamos hoy felicitando al gobierno porque si además de todas las protestas por falta de luz y por falta de agua, le faltaba algo, le ha llegado con la amenaza de 2 sindicatos choferiles que están reclamando que le den 36,000 millones de pesos que se han recaudado vía impuesto a la gasolina, a los combustibles, con el fin de cambiar el parque vehicular. Antonio Marte, que es el presidente de Conatra, Mario Díaz, de la Federación del Transporte Social Cristiano, y Gabriel del Río de la CAS, que a propósito, yo no sé qué busca Gabriel del Río en esa, porque está en todas, de quiera aparece. Pues ellos anunciaron que van a hacer un plan de lucha que incluye marchas, piquetes, y que va a concluir en un paro general de labores para reclamar del gobierno la devolución al sector transporte de 36,000 millones de pesos. Bueno, devolución no es, porque no son solo ellos los que han aportado ese dinero, sino todo el que echa un galón de gasolina. Es verdad que ese dinero debió comenzar a invertirse racionalmente en cambiar todas las chatarras públicas, porque eso se viene cobrando desde el año 2012. Ahora, ¿usted cree que ni ningún gobierno que venga le va a dar a esos 3 leones nada menos que 36,000 millones de pesos? Felicitaciones al candidato a diputado Víctor Aponte, porque al fin salió alguien a denunciar la situación de explotación en que trabajan las muchachas que atienden las bancas de apuestas. Dice Aponte, luego de hacer un estudio que lo realizó él y lo entregó al Ministerio de Hacienda, que un 16% de las empleadas de banca gana menos de 5,100 pesos mensuales, que trabajan jornadas de hasta
9 horas diarias. El precandidato a diputado propone que se revoque el permiso de operación de las bancas de lotería que violan los derechos laborales de las empleadas, dice el estudio, ¿no? Y sostiene que al 72% de esas empleadas se les niega el derecho a vacaciones. Al 95%, nada menos, no se les facilita agua potable, mientras que al 88% la empresa no le garantiza el acceso a un baño. Tienen que pedirle al vecindario, déjenme entrar a hacer pipí. Entonces una gran parte de la comunidad laboral dice que no tienen días libres en la semana tampoco, contrario a las 36 horas continuas de descanso que establece el Código de Trabajo. Y yo le añadiría otra cosa, algo que no está en el estudio, que no lo señaló el precandidato a diputado. Cuando a esas muchachas, porque si ustedes no lo sabían, cuando a esas muchachas les roban en la banca, si aparece un tigre con una pistola y les roba en la banca, o hay un asalto, ¿usted sabe quién es que tiene que pagar lo que se robaron? La muchacha, se lo van descontando todos los meses de su sueldo, como si ellas fueran las culpables. Y otra cosa, no hablemos del acoso a que son sometidas muchas por parte de los dueños de las bancas, ¿eh? O sea que si ustedes querían un ejemplo de auténtica explotación, ahí lo tienen. Debemos felicitarnos por el espanto que produce la noticia, la afirmación hecha por la rectora de la UAS, de que actualmente esa universidad, señores, gasta el 30% de su presupuesto, el 30%. ¿Para qué? Para poder nivelar a los estudiantes que llegan de bachillerato, para poder nivelarlos, lo cual sencillamente quiere decir que le están llegando del bachillerato con una baja calidad extraordinaria. Y la mayoría son estudiantes que vienen de la escuela pública, donde están certificadas internacionalmente las deficiencias, eso lo sabemos ya. Yo recuerdo hace varios años, cuando Agripino era rector activo de la Pucamaima, que el hombre pegó el grito al cielo diciendo que lo que le estaban enviando desde el bachillerato a las universidades eran muchachos que no estaban listos para entrar a la universidad. Entonces, señores, ¿no será tiempo ya de que la UAS instaure la prueba de admisión? Porque en todas las universidades internacionales hay que aplicar, pero también hay que demostrar que se está en capacidad para recibir clases en esa universidad. Oiga, 30% del presupuesto de la UAS se gasta en nivelar estudiantes. Eso más que grave es gravísimo, gravísimo. Señores, tras una pela de apagones y de reclamo de explicación por parte de los que tienen, reclamación a las autoridades de que expliquen, por parte de los que tienen que dormir con el acoso de los mosquitos sin poder prender ni un abaniquito, que es duro. Bueno, pues el señor Bichara accedió a hablar para decir que el problema eran 3 plantas fuera de servicio. No se sabe si por mantenimiento o por asunto financiero o por lo que dijo Felucho sobre el combustible ese que devolvieron, que no hay, etc. No se sabe. Pero como que es una historia que nos recuerda a las chichiguas aquellas que siempre eran las culpables. Por supuesto, el hombre aprovechó, Bichara, para meter nuevamente la vieja y desgastada cuña de que Punta Catalina ya está en su fase final y que la unidad número 2 estará aprobándose en los próximos días y con eso se va a lograr la estabilidad en el servicio eléctrico, bla, 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 bla. Como que Bichara debería dejar descansar ese argumento, porque hace mucho que eso perdió credibilidad en la ciudadanía. La gente está cansada de esperar por Punta Catalina. Con estas redes sociales funcionando, esconder la verdad
con sofismas, eso se hace muy difícil, muy difícil. Hay que felicitar al genio que se le ocurrió dar la orden de reiniciar los trabajos de la terminal de autobuses de ahí en el Parque del Este, justo en medio de la campaña de Gonzalo Castillo por la candidatura presidencial del PLD. Como que la verdad, primero levantan gran parte de la estructura violando 2 disposiciones del Tribunal Superior Administrativo. Una cosa que para el Ministerio de Obras Públicas no merece el menor respeto porque no lo obedecieron y hasta instalaron casi toda la estructura básica sin acatar las disposiciones. Eso fue lo primero. Y segundo, pudiendo esperar a que pasaran las elecciones del 6 de octubre, justo reinician las labores cuando esa decisión de seguro que les restó simpatías a la candidatura de Gonzalo. Pero nada, generalmente la soberbia del poder produce esos fenómenos incomprensibles. Yo no lo hubiera aconsejado hacerlo, pero... Felicitaciones a la comunidad de Licey al Medio, Santiago, que con el apoyo de sacerdotes, de empresarios, de educadores, salió a las calles a protestar, no porque le quieren instalar, sino porque ya están instalando unos moteles en pleno centro del pueblo. El sacerdote Diego Tineo, que es párroco de la iglesia, dijo que con eso se estaría sentando un precedente negativo y que sería el primer municipio de Santiago que permite moteles en pleno casco urbano. El cura dijo que la obra es levantada a solo 50 metros de un centro educativo, de un hospital y de 2 estancias infantiles. El cura entiende que eso debe construirse en las afueras de la ciudad, como ocurre en casi todos los pueblos del país, pero que en la ciudad eso fomenta la prostitución, dice el reverendo. Bueno, mire, yo entiendo la preocupación del Licey al Medio, pero me quedo con la pregunta de si el fomento de la prostitución y de las infidelidades tienen que ver con asuntos de ubicación del lugar donde se guardan esos secretos de alcoba. Y me queda la pregunta, ¿habrá más o menos prostitución si el motel se construye en el centro que si se construye en las afueras? Se lo dejo de tarea. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Armadas, que en vista de la situación anómala que se presenta en Haití, con motivo de la escasez de combustible y otras cosas, añadida a otros reclamos como el que tiene que ver con supuestos sobornos de Odebrecht, pues las Fuerzas Armadas anunciaron que decidieron sellar la frontera. La verdad es que nunca hemos podido descifrar qué significa sellar la frontera, porque en principio ese término da la sensación de que se trata de un absoluto bloqueo para que no puedan pasar turbas desesperadas por emigrar huyendo de la crisis y del desorden. Pero el término sellar como que es muy pretencioso, porque todos sabemos que esa es la frontera más porosa que hay y que por cualquier huequito, cualquier trillo se mete quien le da la gana de meterse, o se mete o lo meten. Fíjense que a pocos días de anunciada esa sellada, agarraron un minibús lleno de haitianos que ya habían cruzado la frontera. Nosotros suponemos entonces que el sellado se refiere únicamente a los puntos tradicionales de tránsito, como Jimaní, Dajabón, Elías Piña, etcétera, porque de lo que es el resto, dudamos que se pueda sellar. En un minuto volvemos, no se vaya.
El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Señores, felicitémonos porque seguimos rompiendo récords internacionales. Ahora, el último estudio de Transparencia Internacional nos coloca en segundo lugar en percepción de corrupción en Latinoamérica, detrás de Venezuela, que ocupa el primer lugar. Tenía que ser. Y eso, que no se incluye lo de los sobornos de Odebrecht, que algún día van a salir, aunque supongo que no habrá sorpresa cuando salga. Los venezolanos creen que la corrupción ha aumentado en un 87% y los dominicanos lo creemos de nuestro gobierno en un 66% para ocupar la segunda posición. Y de ñapa, un 72% de los dominicanos creen que su gobierno lo está haciendo mal, según ese estudio. Ahora bien, que nadie se haga ilusiones creyendo que ese porcentaje tan alto se va a reflejar igualmente en la votación en contra de los candidatos para las elecciones de 2020. Porque para ese negocio de la compra de votos y la manipulación electoral, el truco tiene otro nombre y se maneja con dádivas que hacen olvidar criterios y principios, aunque momentáneamente, porque las necesidades son necesidades. Bueno, el gobierno venezolano, de ese gobierno, uno entiende cualquier cosa, pero que nosotros estemos ocupando un segundo lugar en Latinoamérica y eso no se vaya a reflejar en nada, eso es algo sencillamente incomprensible, incomprensible. Señores, el mercado de los intereses comerciales es algo realmente fascinante para fines de estudio. Miren cómo con el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos se inició de inmediato un bombardeo mediático internacional, resaltando el daño que produce, llegando al punto de que en Nueva York ya se prohibió la venta de cigarrillos electrónicos saborizados, o sea, los que tienen sabores, qué sé yo, vainilla, fresa, ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora sorpresivamente Philip Morris, que fabrica cigarrillos
llamémosles normales, de tabaco, como el Marlboro, se pronuncia diciendo que ellos abogan por una política de control en el consumo de los cigarrillos electrónicos para reducir el daño del humo a las personas que lo fuman. Ajá. La directora regional de Asuntos Científicos de Philip Morris dice que además de la política de control de tabaco, deben incluir la regulación de espacios para consumir, la regulación de publicidad, todo eso. ¿Usted cree que si esa empresa, Philip Morris, fuera la dueña de IQ, que es la empresa que le está comiendo los caramelos con los cigarrillos electrónicos, estuvieran abogando por su control? Por supuesto que no. Todo es un juego de intereses, señores. Y no es verdad que importa la salud del consumidor. Importa la rentabilidad y punto. Hay que felicitar al sistema judicial dominicano que se está llenando de gloria con el caso de los Tucanos, caso que lleva años en la justicia en espera de una decisión del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Pero no crean que ya están en juicio de fondo. No, todavía. Es esperando que ese juzgado determine si se envía a juicio de fondo el caso o se dicta un caso de no al lugar en favor de los imputados. Esperando eso. Oigan por dónde va la cosa de lenta, con tantos años en bla, bla, bla. O sea que cuando venga juicio de fondo, si es que viene, entonces es que va a faltar mambo. Bueno, se reanudó el conocimiento del juicio y se supone que ya habrán entregado a los abogados de la defensa las informaciones que envió la empresa fabricante de los aviones, la Embraer, donde se especifica a quiénes le dieron los sobornos aquí. Señores, vamos a ver si acabamos con ese show, que ya nos tiene tan hartos como el show de Odebrecht también, a menos que esos nombres no puedan ser revelados. Punto. Y finalmente por hoy, señores, felicitémonos porque gracias a los chinos, Estados Unidos va a financiar un estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de gas natural allá por Manzanillo, Montecristi y esa área. No se crea que el asunto es meramente de negocio, eso también es estratégico, eso es geopolítica. Como se sabe que China está interesada en tomar ese puerto, ese punto, y ubicar ahí un control, y con la cercanía de ese punto con Cuba, los gringos se alarmaron al darse cuenta del peligro que representa que eso caiga en manos de sus competidores y ahora quieren ser los que dominen el panorama de la zona noroeste, incluyendo el puerto de Manzanillo. Quien va a tener la papa caliente es el presidente nuestro, que parece que le puso en bandeja de plata el proyecto a los chinos, se lo prometió, y ahora va a tener que enfrentar la oposición norteamericana o sus represalias si le da la cosa a los rojos. Mientras, aún estamos esperando alguito de los 3,000 millones de dólares que los chinos prometieron invertir aquí cuando inauguraron las relaciones. No hemos visto nada todavía. Señores, hasta la próxima semana. Muchas gracias.